Bienvenidos a este programa de Cáncer y Medicina. Yo soy Ariel Cohen, soy residente de Oncología Médica y médico internista. Estoy haciendo este programa para todos aquellos que quieran un repaso de algunos temas, principalmente de oncología médica. El día de hoy nos toca ver cáncer de vejiga. Este es nuestro segundo video. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes. Y pues estos videos están dirigidos a oncólogos médicos, residentes, estudiantes de medicina, todo aquel que esté interesado en estos temas. No son con puros fines académicos y no se deben usar como consejo para tratamiento médico. Entonces, vamos a empezar con el cáncer de vejiga. Vamos a ver generalidades más que nada y vamos a ir poco a poco. La vez pasada hablamos del cáncer generales del cáncer renal. Nos fuimos más que nada a datos muy concretos. El día de hoy quisiera hacerlo un poco diferente. Vamos a hablar empezando por un caso clínico de un paciente de 76 años, hombre. Todo lo que les voy a ir subrayando es muy importante. El día de hoy este paciente tiene esta edad, pero su historia comienza a sus 56 años. Él a esta edad, sus 56 años, lo diagnosticaron con un histocitoma fibroso maligno pleomórfico. Entonces, a este paciente, pues, le deciden dar quimioterapia adjuvante después de hacerle una decisión amplia. Y, pues, le dieron 4 ciclos de este esquema de poliquimioterapia. Dentro de eso está cisplatino y fosfamida y adramicina. El paciente además recibió radioterapia local y se mantuvo controlado, estuvo sin evidencia de la enfermedad, tuvo bastante buena respuesta a todo este tratamiento, pero 17 años después el paciente presenta hematuria. Entonces aquí tenemos ya un síntoma o un signo cardinal, depende de cómo lo quieran ver. Y bueno, de hallazgo se le hace un abordaje en la hematuria y por lo que podemos ver aquí se hace una tomografía. Es un corte axial y aquí vemos en la pared posterolateral derecha un engrosamiento de la pared de la vejiga, ¿no? Aquí vemos el contraste, cómo llena toda la vejiga y aquí a nivel de la pared vemos este engrosamiento, ¿no? Entonces está justo en la unión ureterovesical. Aquí tenemos un corte, una resonancia en T1, donde aquí vemos la vejiga captando esta hiperintensa. Y aquí podemos ver igual el engrosamiento de la pared o un llenado irregular, ¿no? Un defecto de llenado, además de una hidronefrosis importante, ¿no? Parece que en el ureter distal hay una oclusión. Entonces, pues este paciente lo intervienen y se ve en la histología un carcinoma urotelial. Aquí vemos la atipia celular con esta tinción de hematoxilina con eosina y se confirma un carcinoma urotelial papilar. Entonces este paciente pues tuvo la cirugía, desarrolla recaída y pues se hace este diagnóstico. Ya después pues le evidenciaron metástasis ganglionares pélvicas y a músculo, ¿no? Pero realmente lo importante aquí es todos los antecedentes y quiero que vayan viendo el tema. Les pongo aquí una imagen. Esta página se llama Osmosis, es bastante buena. Si algún día quieren dar una clase o son estudiantes y están buscando un lugar donde encuentren buenos resúmenes, la verdad es que es bastante buena y pueden suscribirse. Como introducción, pues tenemos el cáncer de vejiga. La vejiga es un órgano muy importante. Aquí están los ureteros, aquí está el fondo de la vejiga, el cuerpo, el cuello, y aquí tenemos a la próstata y la uretra. Entonces, cuando pensamos en cáncer de vejiga, tenemos que acordarnos de las capas. La mucosa son las células uroteliales o transicionales. Acuérdense que histológicamente son muy interesantes porque estas células cambian de forma. Cuando la vejiga se llena, se aplanan y cuando está vacía son como abombadas. Luego está la submucosa, la capa muscular, que es la más importante porque eso va a dividir a nuestra enfermedad. Y finalmente la serosa.
Factores de riesgo, vamos a hablar de signos y síntomas. Aquí está la hematuria, el diagnóstico, la citoscopía, estudios de extensión, tratamiento un poquito. La verdad es que esta clase no se va a basar en tratamiento, pero vamos a hablar un poco de él. Y pues un poquito de introducción. ¿Con qué vamos a empezar? Con la anatomía, ¿no? La anatomía, pues cómo se va a distribuir el cáncer de vejiga. Más del 90% va a estar dentro de la vejiga y 5 a 7% va a estar en pues lo que son las vías urinarias superiores, ¿no? Entonces, eso puede ser tanto en la pelvis renal como en los ureteros. Ven cómo es la vejiga. Aquí está la próstata, una vejiga masculina. Aquí está la uretra y lo va a rodear varias capas, ¿no? Que ya las comentamos. Y aquí si pueden ver esto amarillo que ven es grasa perivesical. Muy importante, aquí pueden ver que está lleno de plexos venosos. ¿Sale? Está muy irrigado. Y pues algunos músculos, además de huesos de la pelvis. Entonces, en cuanto a epidemiología, tenemos que es, pues más que nada tenemos mucha información de Estados Unidos del 2024, 83,000 casos al año, de los cuales la mayoría son hombres, 3 a 1 la relación hombres y mujeres en ese lugar, y de muertes 16,000 casos al año. Entonces, la relación incidencia de mortalidad es de 5 a 1. El Globocan, que es nuestra referencia en oncología para más reciente de epidemiología, tenemos que es el número 10 en incidencia a nivel global y el 3 en mortalidad, pero si hacemos una excepción de puros tumores en hombres, tenemos que ser el número 4. Edad media del diagnóstico, 73 años. Acuérdense de nuestro paciente del segundo primario, que fue el de vejiga, tenía 76 años cuando lo diagnosticaron. Entonces es una enfermedad del adulto mayor, ¿no? Podríamos decirlo. En el 2020 se dice que hubo medio millón de casos, alrededor de medio millón de casos, y para el 2040 se cree que va a haber el doble. Entonces aquí vemos zonas donde hay más pacientes con cáncer de vejiga por cada 100,000 habitantes y tenemos que principalmente Norteamérica, tenemos en Argentina, Brasil, lo que es Europa, los países nórdicos, Australia. Acuérdense que esta es una enfermedad que afecta a la raza de personas pues, caucásicas y tiene el doble de incidencia, a diferencia de otras, pero las afroamericanos o negros tienen mayor mortalidad y tienen tendencia a tener enfermedad de alto grado y músculo invasiva. Entonces, pues también es bastante importante. Ya habíamos dicho que la relación hombres y mujeres es 3 a 1, la edad mediana al diagnóstico es 73 años. De los factores de riesgo, pues tenemos a los modificables, no modificables, ¿no? Dentro de los modificables y todo, factores de riesgo que se pueden cambiar en la vida. Tabaquismo es el más importante. Se dice que en hombres está asociado de un 50 a 65% de los cánceres de vejiga y en mujeres de un 20 al 30%. El riesgo es proporcional a la cantidad y la duración. Los fumadores intensos, ¿qué quiere decir? Un índice tabáquico de más de 20 cigarros día tienden a tener 5 veces el riesgo relativo y el riesgo va a permanecer elevado por más de 10 años a pesar de que dejen de fumar. También es importante mencionar que aunque dejen de fumar estas personas, realmente no van a tener nunca el riesgo de alguien que nunca ha fumado. En cuanto a las exposiciones ocupacionales, tenemos aminas aromáticas, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pacientes que trabajan en fábricas de tintes, caucho o trabajen con aluminio, pues también van a estar en riesgo. El Schistosoma hematobium es un parásito que se encuentra al norte de África y Medio Oriente. Este lo que hace es que, vamos a ver por pasos, tenemos a los huevecillos que van a salir de la orina. Después los huevecillos se abren, sale el parásito, que es un miracidia, se va a ir a estos animales y pues se van a hacer quistes. Estos quistes se van a formar a este microorganismo y a través de la piel se van a absorber
Ya en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio entran y luego por las venas, todas las venas que vimos, acuérdense que es muy rico en plexos venosos la vejiga, pues va a llegar este parásito y va a hacer infección crónica o inflamación crónica. Entonces, otras causas, infecciones crónicas como IBU, cistitis, litiasis, fármacos, la fenacetina y la ciclosamida. Acuérdense de nuestro paciente que le dieron ciclosamida, es correcto. La ciclosamida tiene pues, algo que es tóxico, es que cuando se tiene un metabolito que se llama caroleína, que es tóxico para el urotelio y eso lastima. Y acuérdense que puede ser cistitis hemorrágica, pero también da un riesgo de cáncer de vejiga. De un riesgo relativo de 5 a 10, entonces bastante fuerte. De otros, también tenemos, acuérdense qué más le pasó a nuestro paciente, también le dieron radioterapia ionizante, generalmente esta radioterapia pelvis puede tener un riesgo relativo de 1.5 a 4, generalmente con grades de 65 a 75. En cuanto a síndromes hereditarios, tenemos el síndrome de Lynch, síndrome de Cowden. El Lynch, acuérdense de la inestabilidad satelital y mutaciones en PTEN, pues también en esta enfermedad, que lo podemos ver en otros tipos de tumores como mama, ovario, próstata. Y un concepto clave en este tipo de cáncer es el campo de cancerización. ¿A qué se refiere esto? Entonces, a pesar de que la vejiga, pues va a salir un tumor de vesical, acuérdense que toda la vejiga al mismo tiempo va a estar expuesta. Todo el urotelio va a estar expuesto, todo el urotelio, por lo tanto, es potencialmente campo para ser cancerizado. O sea, tal cual como se entiende aquí, ¿no? Entonces, a pesar de que veamos un tumor primario, no quiere decir que no hayan en otras localizaciones, en otros momentos. Lo que le da la característica de ser un cáncer policronotrópico. Entonces, en cuanto a la histología, tenemos al carcinoma urotelial en un 92%, algunas cortes hablan de 90%, y predominantemente va a ser este. Este tiene sus propios variantes, el micropapilar, sarcomatoide, neuroendocrino y rhabdoide, que ahorita lo vamos a comentar. Células escamosas, este es importante, ya que es el segundo más común, alrededor de un 5%, y cuando se habla de un cáncer de células escamosas puro, muchos son asociados a quistosoma. Entonces, es como el más asociado a esa infección y pues es como una clave que hay que tener en cuenta. El adenocarcinoma, acuérdense del uraco en el origen embrionario, que generalmente es en el domo vesical, y células pequeñas neuroendocrinas, ¿no? Entonces, las variantes del carcinoma urotelial que ya habíamos mencionado al principio, pues son todas estas. Y independientemente del sarcomatoide y el rhabdoide son de mal pronóstico. Otras cuestiones que hay que hablar es la inmunohistoquímica. Entonces, se va a tomar el tumor, se va a llevar al patólogo y el patólogo te va a representar, no, pues es un tumor que es uroplaquina 3 positivo, GATA 3 positivo, P63 positivo y citoqueratina 7. Si te dijeran CDX2, pensaríamos en un adenocarcinoma, un CK20. Si nos hablamos de un escamoso, pues un PD16, un CK57. Entonces es importante conocerlos. Como les decía, el esquistosoma a células escamosas puras en más de un 75%. Entonces, en cuanto a biología molecular, tenemos a tumores de bajo grado y también no musculoinvasivos, que es como vamos a dividir a la enfermedad entre los musculoinvasivos y no musculoinvasivos. Los no musculoinvasivos tienen alta recurrencia, pero tienen baja progresión a invasión, del 10 al 15% solamente. Y generalmente, pues la progresión es cuando ya tienen alteraciones estos genes. Entonces, cuando ya tenemos alteraciones de estos genes, se ven más frecuentes en la enfermedad musculoinvasiva. Estos tienen hasta un 50% de progresar a metástasis. Y pues tienen una tendencia a ser más invasivos. Entonces, los biomarcadores pues van a ser el TP53, van a tener generalmente esos tumores alta carga mutacional, que le da una característica de este tipo de tumores que son muy inmunogénicos. Así como el cáncer renal, que también es muy inmunogénico, este también,
y eso quiere decir que van a ser respondedores a terapia inmunológica, como la inmunoterapia. Entonces, genes de reparación de DNA también pueden estar afectados y esos nos hablan de buena respuesta a platinos y a inmunoterapia. Las alteraciones del gen FGFR, que es el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos. Aquí la belleza de este es que va a ser una diana para terapia dirigida contra FGFR3, que es el erdafitinib, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito más. Este está alterado en 8 a 20% de los tumores. Y entonces vamos a tener nuestro urotelio, vamos a empezar a tener alteraciones en las clonas celulares, se van haciendo mutaciones en varias partes de los genes o alteraciones de la cromatina en cuanto a la expresión y la supresión de genes. Y pues tenemos que la neoplasia tempránea, que vamos a tener al FGFR3 y al TERT. Estos van a condicionar más a tumoraciones de bajo grado o tumores papilares. Entre estas mutaciones tenemos a PI3K, PIK13A, perdón, el RAS, KMT2D y pérdida del cromosoma 9 del brazo largo. Todo esto va pasando en varios años, ¿no? A lo largo del tiempo. Para alto grado, pues tenemos que tienen pérdida de esta proteína que es el CDKN2A. Y pues aquí vamos a ver al retinoblastoma 1, ATP53, PTEN, en fin. ¿Vale? Entonces son como los dos caminos que van tomando y pueden ir de uno al otro. Entonces, subtipos moleculares. Nuestro consenso, pues uno de los más actualizados es el consenso europeo. Tiene un artículo publicado en el 2020 donde pues plantean la idea de dividir a la enfermedad de esta forma. Esto lo vimos mucho en cáncer de endometrio, con las nuevas clasificaciones moleculares. Digamos que ahorita en vejiga también se está haciendo. Entonces tenemos algunas características histológicas que son los papilares. Y ya dentro de los papilares se divide el inestable, el no específico y el papilar, ¿no? Entonces, este es el porcentaje de lo que representa la enfermedad músculo-invasiva. Podemos ver que los de peor pronóstico, que son el escamoso y el basal o escamoso y el neuroendocrino, van a ser un 35% más asociados a músculo-invasiva. El menor porcentaje van a ser los papilares. Y podemos ver aquí, tal cual y como lo vimos arriba en la fisiopatología, que el TP53 y retinoblastoma 1 pues van a estar alterados con el peor pronóstico. Como podemos ver, los de mejor pronóstico van a ser los papilares. Aquí tenemos la supervivencia mediana. Y los tipos de mutaciones que van a tener cada uno. También tenemos al de riconestroma, que van a tener más fibroblastos y músculo liso, o miofibroblastos. Y también tenemos al escamoso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque pues, va a tener una significancia clínica en cuanto al pronóstico, que aquí podemos ver en estas curvas de Kaplan-Meier, cómo va cambiando en la morada, por ejemplo, un neuroendocrino, a los 40 meses menos del 20% van a estar vivos. Y en cuanto a los luminales, pues podemos ver que a los 40 meses, que son más o menos un poquito más de 3 años, tenemos como un 40-50% aún con vida. Entonces, pues nos va a hablar del comportamiento de la enfermedad y cómo los podemos ir dividiendo. En cuanto a la presentación clínica, el síntoma más importante es la hematuria. Si nos vamos al abordaje de una hematuria en general, pues acuérdense que se divide por, uno puede ser por dónde está ocurriendo el problema, que puede ser el riñón, puede ser el uretero, la vejiga o la uretra. Cada uno tiene sus alteraciones. Si hablamos de renales, pues hay que dividir a la hematuria en no glomerular y glomerular, ¿no? Y eso lo vamos a ver con un examen de orina para ver cómo están los eritrocitos. Generalmente si tienes una hematuria no glomerular en un paciente hombre, fumador, que tienen todos los antecedentes que comentamos, pues podremos ser más sugestivo de una alteración o un cáncer en la vejiga, ¿no? Entonces, ya tenemos los diagnósticos diferenciales, tenemos que dividir a nuestros pacientes por riesgos. Las guías americanas de los urólogos pues nos dividen a los pacientes en edad, número de paquetes fumados al año y cuántas células rojas o eritrocitos estamos viendo por campo de alto poder en el examen general de orina.
Entonces, bajo riesgo, tenemos estas características. Intermedio, ya aumentan los años en hombres y mujeres, paquetes de 10 a 30. Y alto riesgo es más de 30 paquetes, más de 25 células o más de 60 años, tanto en hombres como mujeres. Ahora, te ponen otros factores adicionales. De estos, de nuestro paciente, que se acuerdan cuáles tiene este paciente, pues este paciente tenía radiación pélvica, tenía 76 años, entonces ya lo pondremos aquí. Entonces, ¿qué estudio se ganó este paciente? Pues obviamente una cistoscopía. Entonces, síntomas irritativos pueden ser disuria, urgencia, poliaquiuria. Generalmente son más sugestivos de un carcinoma in situ, son los que más problemas da en cuanto a sintomatología, y el diagnóstico puede hacerse, como les digo, según la guía de los urólogos, a partir de un riesgo intermedio de una hematuria no glomerular. Le puedes hacer una cistoscopía, biopsia con RTV, que es resección transuretral de vejiga, y es el estándar para el diagnóstico. Además que es diagnóstico, pues ahí también se va a hacer la resección, ¿no? Entonces, muy importante en general. También se puede hacer citologías urinarias y pues imagenología en cuanto al tamizaje no se recomienda. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Lo más importante en vejiga, en estos casos, es la T. O sea, qué tan profundo está la lesión. Podemos tener un no invasivo, un in situ, que invada su epitelio o lámina propia, pero que no cruce la muscular propia. Y luego ya tenemos a la enfermedad musculoinvasiva, a partir de T2. T2 es clave. T2 ya nos habla de otra enfermedad, T2 ya nos habla de un cambio de abordaje, T2 ya nos habla de otro tipo de tratamiento. T3 ya hay un tejido perivesical. Acuérdense que vimos toda la grasa alrededor de la vejiga en la imagen de la anatomía. Toda esta grasa, ya hablaríamos de un T3, T4, pues ya dividimos en próstata, vesículas seminales, pelvis, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante, como les decía, es la T. Entonces, aquí les dejo un esquema, que esto lo saqué del primer de Nature, que les voy a dejar como los datos de ese artículo. La verdad es que es bastante bueno. Es muy buena revista para artículos de revisión. Y ya en cuanto al grado histológico, también es muy importante dividirlo en bajo grado y alto grado. Entonces, cuando tenemos un tumor musculoinvasivo, ya se considera de alto grado. Eso es de cajón. Lamentablemente, la correlación entre una RTV y ya quitándoles a la cistectomía a los pacientes, o sea, haciéndoles una resección de la vejiga, solamente va a haber una concordancia del 60%. Entonces, si nuestra biopsia de la RTV no contiene músculo, o sea, no podemos ver el músculo, no podemos ver si el tumor invade el músculo, se tiene que repetir. ¿Por qué? Porque si no tiene músculo, pues no lo vamos a ver si invadió el músculo. Entonces, en ese caso podría estar subestadificado. Y en cuanto a las imágenes que vamos a realizar a estos pacientes, pues tenemos varias opciones de abordaje por imagen. Puede ser una TAC de abdomen y pelvis contrastada. Generalmente van a ser buenas para ver enfermedad extravesical, adenopatías. Es mejor siempre que se realicen antes de una RTV. El PET-CT realmente no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el FTG18 justo se metaboliza y se excreta por la orina. Entonces la vejiga se va a hipercaptar el radiotrazador y pues no se va a poder ver bien la parte del tumor, ¿no? La T. Entonces no es ideal, pero bueno, para ver cuestiones ganglionares o a distancia, pues sí se puede utilizar. Entre otros, pues tenemos a la resonancia, que también sirve bastante para ver la T. Tiene su propia clasificación BIRATS con V. Bueno, es otra opción que podemos usar. La Eurotac. Y pues nada más, ¿no? Entonces, la clasificación pronóstica y manejo inicial, ¿cómo los vamos a dividir, no? Entonces tenemos a nuestro no músculo invasivo. Hay que prevenir la recurrencia y progresión de enfermedad invasiva o metastásica. ¿Qué vamos a hacer? Pues la RTV y considerar terapia intravesical. Puede ser tanto quimioterapia o BCG.
Entonces, tumores de bajo grado, primarios solitarios TA, grado 1, o que midan menos de 3 centímetros, siempre y cuando no sean in situ. Se puede hacer una instilación única de quimioterapia después de la RTV. Y después los vamos a vigilar con una cistoscopía. La quimioterapia intravesical se puede utilizar mitomicina C, epirubicina. Generalmente justo es después de la RTV. Entonces, los de riesgo intermedio son todos los tumores que no entran en ninguna de las dos categorías. Pues a estos podemos hacer varias cosas. Puede ser instilaciones de quimioterapia por máximo 1 año o 1 año de dosis completas de instilación de BCG, 3 veces a la semana por 3 a 6 y 12 meses. A los 3, a los 6 y a los 12 meses. Entonces, pues es importante definir dónde va a entrar nuestro paciente. Y ya el de alto riesgo, pues va a ser dosis totales de BCG, que van a ser 6 instilaciones semanales, 3 a 4 semanas, de 1 a 3 años. El más alto grupo, pues ya son tumores grado 3, múltiples, grandes, concurrentes, con in situ, con histologías variantes, carcinoma linfovascular, con invasión linfovascular. Podríamos ya optar por la cistectomía radical o, aún así, la inducción con BCG por 3 años. Entonces, la 2 sería un cáncer músculo-invasivo. Como pueden ver, el no músculo-invasivo, pues vamos a ver el riesgo. Ya si es un músculo invasivo, ya nos vamos a tratamientos de objetivo curativo agresivos, ya que es una enfermedad que se nos puede ir a distancia. Entonces está la terapia con cistectomía radical y para aquellos pacientes que no quieran una cistectomía radical, en ciertos casos, pues podemos usar la terapia trimodal, que es quimio RT con resección, ¿no? Máxima por RTV, con preservación de la vejiga. Pues el objetivo del tratamiento, y ya en última, es la enfermedad metastásica, que nuestro objetivo es más que nada paliativo y pues control de la enfermedad, ¿no? Ya nos iríamos directamente a la terapia sistémica. Entonces, puntos clave. Hombres mayores, si piensan en nuestro artículo de nuestro caso del principio, hombres mayores, se asocia a tabaquismo, campos de cancerización, que es que toda la vejiga es potencialmente expuesta a los carcinógenos y por lo tanto todo el urotelio puede ser capaz de formarse tumor. La mayoría es una histología urotelial, tiene sus variantes. Los tubos puros, acuérdense, el escamoso con esquistosoma, adenocarcinoma proviene del uraco. El clásico es hematuria indolora, cistoscopía y RTV. Distinción más crítica es entre músculo invasiva y no invasiva. Acuérdense del T2, TNM, y si no es músculo invasiva, estratificar por riesgo. ¿Vale? Bajo riesgo, resección con quimioterapia única y vigilancia. Intermedio, se puede optar por instilaciones por 1 año y vigilancia. Y alto riesgo, pues se va a hablar de ya una cistectomía o por 3 años. Para la musculoinvasiva, intento de curación con quimio, cirugía y RT, que es el enfoque multimodal, o aquellos pacientes que sí se puede hacer la cistectomía radical, adelante. Y enfermedad metastásica, pues eso se hablará en otras clases que tengamos a futuro. Entonces aquí les dejo un esquema de la ESMO, que es la Guía Europea de Oncología Médica. Y pues paciente puede tener presentación con hematuria en un 80% de los pacientes, síntomas irritativos, acuérdense de in situ, pues ya alteraciones asociadas a metástasis o obstrucción a nivel de la vejiga. ¿Cómo hace el abordaje? El workup va a ser pues, antecedentes del paciente, exploración física, hacerle una cistoscopía acorde a los riesgos que mencionamos, RTV con exploración y se puede hacer una citología urinaria. La citología urinaria
eh, sí se puede usar, se pueden observar células malignas, pero realmente no es en lugar de la RTV. Es como otro tipo de estrategia que tenemos para el abordaje inicial. También se puede utilizar para seguimiento post-BCG, pero es complemento a la cistoscopía. ¿Ok? Y el examen, pues podemos buscar datos de anemia o alteraciones renales, ver la función renal. En cuanto a los estudios de imagen ya los mencionamos. Y el abordaje metastásico, pues buscar en pulmón, abdomen, pelvis, hueso y pues nada más. ¿Vale? Aquí está el artículo que les decía de la revista Nature, que es bastante bueno. Y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.